Ok. Ya, listo. Manda, empezá. Buen día, soy la doctora Mariana Lagruta. Hoy vamos a dar la segunda parte de la clase de corticoterapia. En la clase pasada hablamos de el mecanismo de acción de los glucocorticoides y los principales usos terapéuticos, y hoy nos vamos a enfocar en cómo evaluar los efectos adversos. Nos vamos a enfocar en particular en los efectos metabólicos y cardiovasculares, en las infecciones y en la osteoporosis inducida por corticoide, y también en la insuficiencia suprarrenal aguda por supresión del eje, además de mencionar todos los efectos adversos que pueden llegar a aparecer en pacientes que están en tratamiento con corticosteroides. Y vamos a hablar también específicamente de cómo debo realizar el monitoreo, el control clínico y con métodos complementarios eventualmente de un paciente que está en tratamiento crónico con corticoides. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que los efectos adversos de los corticoides son muy frecuentes. Les traje acá este gráfico. Me parece importante que se acostumbren a evaluar a interpretar este tipo de gráficos. Fíjense que acá tenemos la probabilidad de mantenernos fuera de no presentar efectos adversos. Una línea así totalmente derecha sería un paciente que no tiene ningún efecto adverso, y esta es la cantidad de años de uso de corticoides. Entonces, efectos adversos es cualquier tipo de evento. Fíjense acá, los pacientes que no toman prednisona en este caso pueden llegar a tener algunos problemas, pero los que toman prednisona en dosis menores a 5 miligramos día, fíjense cómo rápidamente la curva se separa. Entre 5 y 10 miligramos por día todavía se separa más, y los pacientes que toman acá en turquesa dosis de prednisona mayores a 10 o 15 miligramos por día tienen muchísimo más efectos adversos, a tal punto que a los 2 años de tratamiento, la mitad de los pacientes tienen algún efecto adverso significativo con dosis de 10 a 15 miligramos por día. No estamos hablando de dosis mucho más altas. Por más de que sea un estudio chiquito, me pareció bastante gráfico como para que tengan muy presente que el tratamiento crónico con glucocorticoides, en particular con dosis mayores a 5 o a 10 miligramos por día, trae muchos problemas. Vimos en la clase pasada que como mantenimiento para la mayoría de las patologías que realmente necesitan mantenimiento, sugerimos siempre dosis menores. Entonces, repasamos un poquito, esto ya lo vimos en la clase pasada, cuáles son los glucocorticoides que vamos a usar. Los clasificamos según la vía de administración, la duración, la potencia glucocorticoide y la potencia mineralocorticoide. Como esto ya lo vimos acá, rápidamente les voy a mencionar. La hidrocortisona la usamos fundamentalmente para su administración endovenosa cuando necesitamos algún efecto rápido, como por ejemplo el tratamiento de una insuficiencia suprarrenal o una reacción alérgica, asma. La prednisona es la que más se usa por vía oral, tiene una vida media de 12 a 36 horas, y la metilprednisolona es la que más vamos a utilizar en pulsos, los pulsos de metilprednisolona en casos de que necesitemos dosis masivas, dosis muy altas para tener un efecto rápido. Dexametasona y betametasona de acción prolongada se usan también mucho, y para lo que más se usa es para administraciones intramuscular, aunque también tienen muchos usos endovenosos y en forma tópica. Entonces, uno de los principales efectos adversos son los efectos adversos metabólicos y cardiovasculares. Los glucocorticoides tienen, como su nombre lo indica, muchísimos efectos sobre el metabolismo de la glucosa, y como efecto adverso me van a dar una intolerancia a la glucosa, incluso diabetes. Uno de los problemas es que a veces el paciente, incluso suspendiendo los corticoides, si el tratamiento fue prolongado, puede permanecer diabético a pesar de la suspensión de la medicación. También puede dar obesidad, redistribución central de la grasa, lo que llamamos obesidad central,
Alteraciones del balance hidroelectrolítico, porque recordemos que los glucocorticoides, como vimos, también tienen algún efecto mineralocorticoide sobre el sodio, reteniendo sodio, por lo tanto generando edemas o hipertensión arterial, y sobre el potasio generando hipopotasemia. También podemos tener taquicardia, palpitaciones, es una queja frecuente de los pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides, fundamentalmente con dosis altas, pero también se puede dar con dosis bajas. Los trastornos de los lípidos también son frecuentes y vamos a detallar después de qué manera podemos terminar con una aterosclerosis acelerada, en gran parte como consecuencia de estos efectos metabólicos. Desde el punto de vista de la susceptibilidad a infecciones también es algo que tenemos que tener muy presente porque es prácticamente la otra cara de el efecto buscado, que en la mayoría de las patologías buscamos un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor que como consecuencia negativa va a tener un aumento de la susceptibilidad a las infecciones. ¿Por qué? Porque reducen la respuesta inflamatoria, lo vimos en los efectos, disminuyen la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, y dentro de la adaptativa, tanto la celular como la humoral. En el hemograma vamos a ver una neutrofilia frecuentemente, pero en realidad la capacidad de todo lo que sea monocitos y macrófagos está disminuida, disminuye su capacidad de adherencia, su citotoxicidad, su capacidad fagocitaria en general, o sea, disminuyen sus acciones. Los linfocitos están disminuidos y una infección muy común de ver en pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides es la candidiasis. Los efectos musculoesqueléticos también son frecuentes y es un problema realmente mayor, fundamentalmente con dosis prolongadas, osteoporosis u osteopenia, e incluso el hueso es de menor calidad, o sea, mayor riesgo de fractura para una misma densidad mineral ósea, por la estructura ósea que pierde calidad. También podemos ver osteonecrosis como una necrosis aséptica de cadera. Desde el punto de vista muscular es frecuente la miopatía, dolores, debilidad muscular. También podemos tener pérdida de masa muscular por ese efecto justamente catabólico, genera destrucción de las proteínas musculares. Entonces el paciente va a tener una redistribución central de la grasa con una obesidad central y la masa muscular muy disminuida. Menos frecuentemente problemas a nivel tendinoso. Y en niños y adolescentes tenemos que tener en cuenta que uno de los principales efectos que tenemos que controlar es el retraso del crecimiento. Desde el punto de vista cutáneo, son los efectos adversos más frecuentes y generalmente los que más molestan a los pacientes. Las estrías son frecuentes y esas estrías son unas estrías de un color rojo vinoso que son muy molestas. Cuanto mayor es el aumento de peso que haya tenido el paciente con los corticoides, que ahora vamos a ver que es fundamental alertar al paciente acerca de la posibilidad de este efecto adverso sobre el aumento de peso, el aumento del apetito que vimos también en la clase pasada, porque si está alertado es posible que logre controlarlo de una mejor manera. Cuanto mayor es el aumento de peso, más probable es que tenga estrías venosas. Y las estrías venosas no desaparecen al suspender la corticoterapia. Es una de las cosas que más les molesta a los pacientes. También podemos tener atrofia cutánea, fragilidad capilar, lesiones de tipo equimosis en los brazos, que también asustan mucho a los pacientes. El acné es muy frecuente, hirsutismo, hiperpigmentación a veces, la fascia en luna llena, realmente además del aumento de peso que podemos llegar a tener, la cara redonda es bastante característica y junto con la giga de búfalo o joroba, que a veces pueden tener, hace que sea bastante, incluso a veces los reconocemos directamente a simple vista, que el
paciente está con dosis altas de corticoides frecuentemente. También puede haber alteración de la cicatrización de heridas y eso muchas veces va a hacer que podamos llegar a tener úlceras que no cicatricen bien. Desde el punto de vista cutáneo, son frecuentes las cataratas y el aumento de la presión intraocular con la posible aparición de glaucomas. Los efectos adversos gastrointestinales también son frecuentes. Enfermedad ulcerosa péptica, gastritis o úlcera directamente, fundamentalmente si se asocia con AINES. También puede ser, sobre todo en dosis altas, aunque no haya asociación, pero la asociación AINES más glucocorticoides es muy gastrolesiva. Pancreatitis es menos frecuente, pero también lo podemos ver. Desde el punto de vista neurológico, recordemos que los glucocorticoides son hormonas de estrés, son hormonas de alerta, hormonas para actuar ante la emergencia. Por lo tanto, generan un aumento de la vigilia. Como efecto adverso, es lógico entender que nos pueden dar insomnio muy frecuente, ansiedad, labilidad emocional, alteraciones del humor que pueden incluso llegar a la psicosis. El aumento del apetito, como decíamos antes, tiene mucho que ver con el aumento de peso y la obesidad central, además de sus efectos específicos metabólicos. El paciente claramente tiene más hambre, tiene más apetito y por eso es fundamental alertarlo acerca de esta posibilidad para que lo pueda controlar mejor. La depresión es un efecto adverso también, que sería, digamos, la mayoría de los pacientes tienen más una irritabilidad y algo de ansiedad, pero en algunos pacientes se puede expresar como depresión y mucho menos frecuente efecto neurológico, el pseudotumor cerebral. Desde el punto de vista de la función gonadal, da un hipogonadismo en general. En los hombres disminuye la concentración de testosterona, en las mujeres suprime el eje como consecuencia nubulación, amenorrea. Y otro efecto también central está relacionado con la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis, glándula suprarrenal, que tratamos de explicar bastante ampliamente en la clase de los efectos. También lo tenemos que tener presente acá cuando evaluamos los efectos adversos, porque la insuficiencia suprarrenal aguda, que a veces llamamos crisis adinsoniada por la supresión brusca de glucocorticoides, es un efecto adverso que puede ser muy importante y que puede llevar riesgo de vida. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces esa insuficiencia suprarrenal es relativa. ¿Qué significa? Que uno hizo la disminución gradual de los glucocorticoides con una pauta que va a depender del tiempo de administración y de la patología de base del paciente, por supuesto, pero hizo la disminución gradual hasta suspender. Eso le dio el tiempo a el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal para retomar la producción endógena de cortisol, pero es suficiente para una secreción basal de cortisol. Muchas veces no alcanza para responder a mayores necesidades como las que podemos tener ante una infección severa, un politraumatismo, una cirugía mayor. Por lo tanto, tenemos que tener presente que el eje tarda en recuperarse completamente hasta 1 año. Y si el paciente estuvo en tratamiento con glucocorticoides hasta 1 año antes de ese evento estresante, tenemos que pensar en la posibilidad de que haga una insuficiencia suprarrenal relativa y tenemos que preventivamente administrar lo que llamamos dosis de estrés de glucocorticoides. Lo mismo puede ocurrir si el paciente está con un mantenimiento de glucocorticoides de a lo mejor 2,5 miligramos por día o 5 miligramos por día, va a tener el eje inhibido. Esa dosis de glucocorticoides es suficiente para las funciones basales, pero no logra responder ante el estrés. Entonces también son pacientes que ante una situación de estrés severo, como decimos de nuevo, infección severa, politraumatismo, cirugía mayor, tenemos que dar dosis de estrés para evitar este efecto adverso que sería iatrogénico de alguna manera, porque es consecuencia de la administración crónica de una terapia.
Entonces, acá recordamos rápidamente las diferentes causas de insuficiencia suprarrenal que vimos antes, puede ser primaria o secundaria, y en este caso, que hablamos de los efectos adversos, tenemos que tener en cuenta estas causas de insuficiencia renal por supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ya sea por suspensión brusca o por insuficiencia relativa ante situaciones de estrés, como dijimos recién. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a manifestar una crisis adinsoniana? También lo vimos en la clase pasada, somnolencia, astenia, debilidad, que puede llegar hasta una confusión mental. Muy frecuente es que tengan fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, hipotensión, incluso puede haber hasta un shock hipovolémico o síncope, y no va a responder a la administración de hidroelectrolitos. La reversión del cuadro va a ser con el tratamiento con glucocorticoides. Y si recordamos que los glucocorticoides pueden dar hiperglucemia, hipopotasemia y aumento de la retención de sodio, en una falta de glucocorticoides por una crisis adisoniana vamos a tener lo contrario: hipoglucemia, hiperpotasemia e hiponatremia, y en algunos casos puede llegar a la insuficiencia renal aguda. Y por supuesto, ante la supresión brusca de glucocorticoides, también un posible efecto adverso es la exacerbación de la enfermedad inflamatoria o autoinmune o la enfermedad por la cual se dio ese tratamiento, ¿no es cierto? Si lo suspendemos bruscamente, puede llegar a reactivarse la enfermedad. Bien, esto es un esquema que me pareció que a lo mejor les podía llegar a ser útil para recordar las manifestaciones clínicas de los efectos adversos de los glucocorticoides, que podemos llamar síndrome de Cushing. En este caso sería un Cushing por administración exógena de glucocorticoides. Entonces, recordemos que el paciente va a tener aumento del apetito, que alertarlo acerca de esta posibilidad nos va a ayudar a que el paciente a lo mejor pueda controlarlo debidamente, ya sabiendo que va a tener más apetito. No esperar que el paciente haya aumentado 10, 15 kilos de peso para lograr después tratar de que disminuya, baje de peso, porque en primer lugar seguramente se va a ver acompañado de efectos metabólicos serios, y en segundo lugar va a ser muy difícil. Los trastornos emocionales que mencionamos, irritabilidad, cambios del humor, toda esta redistribución de la grasa con la fase en luna llena, además el acné que podemos ver tanto a nivel de la cara como en torso, la joroba o giga de búfalo, muchas veces el hirsutismo le molesta muchísimo, sobre todo a las mujeres jóvenes, la piel fina con esa fragilidad capilar, osteoporosis, osteopenia, eventualmente necrosis aséptica de cadera, retención hidrosalina con edemas, retraso en la cicatrización, metabólico, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia como consecuencia de la esclerosis. Desde el punto de vista gástrico, gastritis, úlcera péptica, es obesidad central con estas características, úlceras venosas, y recordemos, cuidado con las infecciones, cuidado con la hipopotasemia y cuidado con el riesgo de crisis suprarrenal ante la suspensión brusca o ante un evento estresante mayor dentro del año de haber suspendido un tratamiento crónico prolongado con glucocorticoides, sobre todo si fue en dosis moderadas a altas. Bien, entonces, hablamos de la aterosclerosis y de los efectos metabólicos aterogénicos de los glucocorticoides. Pero hay algo que me parece importante que tengan en cuenta, es que las mismas enfermedades por las cuales administramos glucocorticoides también pueden ser aterogénicas. Esto es algo que ya hace un tiempito que se está viendo, que los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, dentro de las que están más estudiadas está el lupus, eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la artritis psoriática, la espondilitis anquilosante, son las que más tienen estudiado, pero se piensa que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, vamos a ver ahora por qué mecanismo, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por dos cosas. Por un lado, porque tienen mayor incidencia de factores de riesgo cardiovasculares clásicos, más hipertensión, más diabetes, más
dislipemia. En parte puede ser por el tratamiento glucocorticoideo, pero no siempre asociado a los glucocorticoides. Y por otro lado, y esto no tendría que ver con el tratamiento, sino al revés, los pacientes con lupus u otras enfermedades autoinmunes sistémicas serían más susceptibles a estos factores de riesgo que la población general. O sea, teniendo en cuenta mismos valores de presión, de dislipemia, mismos factores de riesgo como tabaco, etcétera, tiene más eventos cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque la inflamación crónica es heterogénica. Este es un ejemplo de un esquema donde acá tenemos sinovitis como el factor de inflamación. Es la explicación de la aterogénesis acelerada en pacientes con artritis reumatoide, pero algo muy similar ocurre cuando la inflamación está en cualquier otro órgano que me termine dando inflamación sistémica. Actúa a nivel de varios mecanismos. Por un lado, los mediadores inflamatorios, las citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, actúan directamente sobre el tejido adiposo, generando lipólisis, aumento de los ácidos grasos libres, que además se oxidan, y esto nos los va a llevar para que los macrófagos se transformen en células espumosas. Recordemos que son las responsables de la placa de ateroma. Por otro lado, también actúan estos mediadores inflamatorios sobre el músculo, generando resistencia a la insulina, actúan sobre el hígado, generando aumento de la proteína reactiva de fibrinógeno, y todo esto en su conjunto, efecto directo o indirecto a través de los mecanismos, termina dando activación endotelial, estrés oxidativo, y ahí macrófagos transformándose en células espumosas. La inflamación crónica en cada uno de la tiroides acelerada, a nivel de la oxidación, a nivel de la formación de los macrófagos en células espumosas y también en la inestabilidad placa. Por lo tanto, esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta cuando estamos tratando a un paciente con una enfermedad sistémica. Factores relacionados con la enfermedad me pueden dar una enfermedad cardiovascular prematura. ¿Y por qué les hablo de esto en una clase de glucocorticoides? Y porque es fundamental saber que la misma enfermedad por la cual yo doy ese tratamiento genera un aumento de la aterogénesis acelerada, y que se ha demostrado que el tratamiento activo de esta enfermedad disminuye el desarrollo de estas lesiones ateromatosas y de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar riesgo-beneficio en cada momento. Por un lado, los efectos proaterogénicos que ya mencionamos de los glucocorticoides: alteración del perfil lipídico, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, sobrepeso, redistribución central de la grasa, que es una grasa más aterogénica. Pero por otro lado, algunos efectos positivos en el sentido del control del estado inflamatorio. Por lo tanto, ¿cómo vamos a actuar? Usando la menor dosis de corticoide que controle la actividad de la enfermedad inflamatoria o autoinmune, y evaluando la necesidad de utilizar otro tipo de medicación que no sean glucocorticoides, que tengan un mejor perfil desde el punto de vista metabólico y heterogénico para controlar la actividad de la enfermedad. Muchas veces los llamamos ahorradores de corticoides, otro tipo de inmunosupresores habitualmente. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque hay que tener en cuenta que los glucocorticoides son heterogénicos, pero que las enfermedades autoinmunes también. En cuanto a los glucocorticoides y el riesgo de infecciones, fundamental importancia también. Repasamos un poquito lo de la clase pasada, cómo actúan, disminuyen la inmunidad
adaptativa, disminuyendo la cantidad de linfocitos y también sus funciones. También actúan sobre la inmunidad innata, disminuyen la capacidad de función de los macrófagos a través de la disminución de la producción de icosanoides, liberación de enzimas, de citoquinas, sobre mastocitos, sinófilos y también sobre los vasos sanguíneos, disminuyendo su permeabilidad y por lo tanto también impidiendo que lleguen células y que lleguen citoquinas inflamatorias al lugar donde necesitan actuar para resolver la infección. Entonces, acá también tenemos que considerar un efecto-beneficio. ¿Por qué? Porque está muy claro que los corticoides aumentan la susceptibilidad de infecciones, pero algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, también está bien estudiado en el lupus eritematoso sistémico, también aumenta la susceptibilidad a infecciones, porque el sistema inmune está desregulado. Entonces, les muestro este estudio porque es reciente, de mayo del 2018, y es amplio, incluye muchos pacientes, y la conclusión de estos actores que quisieron ver el impacto de la remisión sostenida, o sea, del hecho de que los pacientes con artritis reumatoidea no tengan inflamación activa articular, sobre el riesgo de infecciones serias. Y lo que vieron es que cuanto menor es la actividad de la artritis reumatoidea, menor es la tasa de infecciones severas. O sea que las infecciones también tienen que ver con la actividad de la enfermedad. Y observaron también que el uso de dosis de corticoides a 5 miligramos por día fue el único factor que se asoció en forma independiente a infecciones severas, duplicando el riesgo de infecciones en pacientes que usaban dosis de prednisona mayores a 5 miligramos día versus los que no usaban prednisona o usaban dosis menores. Entonces uno puede decir, bueno, pero a lo mejor entonces el efecto sobre las infecciones está relacionado con los corticoides y no. Lo que vieron es que cuando ajustaron por el uso de corticoides, ¿qué quiere decir ajustar? Y esto no me quiero ir demasiado de tema, pero realmente me parece importante que empiecen a familiarizarse con este tipo de conceptos y con interpretar un ensayo clínico. Y a lo que se refiere es que cuando, desde el punto de vista estadístico, se elimina el efecto de las mayores dosis de corticoides sobre las infecciones, se llama ajustar, también ajustaron por edad y por sexo, donde claramente pacientes más añosos tienen más riesgos de infecciones. Entonces, sacando el efecto, eso sería ajustar, de la edad, el sexo y la dosis de corticoide, seguimos teniendo una enfermedad más activa, seguimos teniendo mayor riesgo de infecciones cuanto más activa es la enfermedad. Brevemente, les comento lo que significan estos cuadritos, que supongo que ya tienen que estar acostumbrados a ver. Esto es la relación del riesgo ajustado. Uno quiere decir que no hay más riesgo en un grupo comparado con el otro. Todo lo que está por acá tiene más riesgo. En este caso, por ejemplo, actividad de la enfermedad baja versus remisión, sin actividad. El riesgo de los pacientes que tienen actividad de la artritis reumatoidea, aunque sea baja, se infectan más que los pacientes que están en remisión, o sea que no tienen actividad. Cuando comparan los que tienen actividad moderado alta versus los que no tienen actividad, el riesgo es incluso mayor, más del doble, de infecciones severas en pacientes activos versus pacientes que están en remisión, sacando el efecto de los corticoides, o sea, ajustando por dosis de prednisona mayor o igual a 5 miligramos por día. Y acá comparan actividad moderada alta versus baja actividad y también se ve que cuanto mayor es la actividad, mayor es el riesgo de infecciones. Entonces, tengámoslo en cuenta porque las infecciones en estos pacientes pueden deberse a los corticoides, pero también pueden deberse a la actividad de la enfermedad. Y eso cuando uno decide usar un tratamiento, lo tiene que tener presente, que ese tratamiento puede también disminuir la actividad de la enfermedad. Un trabajo parecido,
unos años antes, 2016, estaba diseñado en red para evaluar el efecto de las terapias biológicas, fundamentalmente en artritis reumatoide se usan terapias biológicas que se llaman así por estar específicamente diseñadas para, digamos, para afectar una vía en particular, por ejemplo, los anti-TNF en la artritis reumatoidea, y se quiso evaluar el riesgo de estos tratamientos en las infecciones, pero también evaluar el riesgo de los otros tratamientos. Y fíjense lo que vemos acá. Acá en rojo están los biológicos, sin duda mayor riesgo de infección en los pacientes con biológicos respecto a los que no usaban biológicos, pero fíjense cuando compararon los pacientes que usaban corticoides a cualquier dosis versus los que no usaban corticoides, y el riesgo de infección es prácticamente el doble con corticoides versus sin corticoides. Incluso en este estudio hasta el riesgo fue mayor que los que usaban biológicos. Y fíjense que cuanto mayor es la dosis de corticoide utilizada, mayor es el riesgo de infección. Entonces tengámoslo muy presente. En cambio, otros tratamientos muy utilizados como la hidroxicloroquina o el metotrexate en este trabajo no aumentaron el riesgo de infección. El efecto protector de la hidroxicloroquina contra diferentes tipos de infecciones coincide en muchos trabajos, y el metotrexate también hay varios trabajos que muestran que no es importante, por lo menos en dosis de artritis reumatoidea, el aumento del riesgo de infecciones. Entonces, cuidado con los corticoides y el riesgo de infección. Y acá también tenemos que poner en la balanza los efectos positivos en cuanto al control de la actividad de la enfermedad versus los efectos negativos en cuanto a favorecer las infecciones por su mismo mecanismo de acción inmunosupresor. ¿Cómo logramos mejorar este balance? La menor dosis que controla la actividad de la enfermedad, y siempre pensando en la posibilidad de usar otra medicación para controlar la actividad de la enfermedad y no exclusivamente glucocorticoides, porque tiene ese efecto negativo sobre las infecciones, al igual que sobre los eventos cardiovasculares. Otro gran problema es la osteoporosis inducida por corticoides. ¿Cuáles son los mecanismos? Diversos, porque actúan en diferentes niveles. Actúan sobre la absorción de calcio, disminuyen la absorción a nivel intestinal y aumentan la eliminación renal. Eso también generaría probablemente un aumento de la hormona paratiroide con aumento de la producción de osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos son los que generan destrucción del hueso. A través de la disminución de las hormonas sexuales, que también vimos que tenían ese efecto, también generan aumento de los osteoclastos, lo cual me lleva a la osteoporosis. Tiene un efecto directo sobre los osteoblastos, disminuyendo su actividad. Además vimos que tenía un efecto catabólico sobre el músculo, disminuyendo la actividad, la masa muscular, y eso tiene mucho que ver en la salud del hueso. Cuanto mayor actividad física, mejor salud ósea. Y por otro lado, secretan diferentes tipos de citoquinas que terminan favoreciendo la producción de osteoporosis. Entonces, ¿qué tan importante es el problema? Muy importante. Uno de los principales efectos adversos a largo plazo, se habla de un 30-50% de los pacientes tienen este problema, inicialmente fundamentalmente en cuanto al aumento de la incidencia de fracturas vertebrales, pero a largo plazo también puede afectar cualquier tipo de hueso, provocando fracturas de en cualquier localización. Incluso en algunos casos puede haber fracturas asintomáticas, incluso dentro de los primeros meses. Por eso es importante hacer un control radiológico de los pacientes. Los vamos a ver en el monitoreo de columna para detectar tempranamente fracturas asintomáticas. Además, ya lo veníamos diciendo, no solamente tengo menor densidad mineral ósea, sino que también tengo un hueso de menor calidad, o sea, tengo más riesgos de fractura a mismo nivel de densidad mineral ósea. Cualquier dosis se puede asociar a disminución de la calidad del hueso y de la densidad mineral, pero cuanto mayor es la dosis, mayor es el riesgo. Y se habla de que el riesgo aumenta hasta 5 veces cuando la dosis es mayor a 7,5 miligramos por día.
tengan presente también que por más de que sean cursos crónicos, perdón, por más de que sean cursos cortos, si son repetidos, pueden generar también efectos adversos, entre ellos la osteoporosis. O sea, esos pacientes que usan dosis de corticoide a repetición, por ejemplo, por cuadros respiratorios o por cuadros alérgicos o también por cualquier otro tipo de enfermedad, por más de que cada curso sea corto, a largo plazo esos cursos cortos repetidos también generan efectos adversos de todo tipo, incluyendo las fracturas. Bien, entonces, ¿tengo que usar corticoides o no en una enfermedad crónica como la artritis reumatoidea? Solamente si es necesario. Eso es algo que lo hablamos mucho en la clase pasada y lo vamos a volver a hablar acá. Siempre que tengo un paciente en tratamiento con glucocorticoide, lo primero que me tengo que preguntar es si realmente lo necesita. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto puedo usar? La menor dosis posible. Estas son recomendaciones de hace unos años, del 2016, acerca del tratamiento crónico con glucocorticoides en artritis reumatoidea. Lo ideal, vimos, es que el glucocorticoide se haga solamente al principio, hasta que actúen las otras drogas modificadoras de la enfermedad o antebrotes. Pero es relativamente frecuente que los pacientes no logren estar en remisión, o sea, no logran abolir totalmente la enfermedad sin, aunque sea una dosis baja de glucocorticoides. Entonces, ¿hasta cuánto nos podemos permitir de alguna manera? Estas recomendaciones nos dicen que con dosis menores a 5 miligramos día, en la gran mayoría de los pacientes, el beneficio va a ser mayor al riesgo. El beneficio fundamentalmente desde el punto de vista general del paciente, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene. Pero tenemos que ver bien para cada paciente cuál es su riesgo y cuál va a ser su beneficio. Esto de que sea beneficioso en la mayoría de los casos con dosis menores a 5 miligramos día, por más de que sea crónico y prolongado, probablemente no sea cierto en pacientes con alto riesgo cardiovascular, por lo que decíamos de los efectos metabólicos sobre el azúcar, los lípidos, la presión arterial, etcétera. ¿Estamos? En cambio, dosis mayores a 10 miligramos día, en la gran mayoría de los casos no va a ser beneficioso. Los riesgos van a superar a los beneficios, salvo puntuales excepciones, a lo mejor de pacientes que tienen resistencia a los glucocorticoides y que a pesar de usar otros tratamientos modificadores no se logra controlar la enfermedad. Lo vamos a evaluar caso por caso, el balance riesgo-beneficio. Por supuesto, ¿cuáles son los que van a tener menor riesgo? Pacientes con una enfermedad de no tanto tiempo, que tienen baja actividad de la enfermedad, que la dosis acumulada, o sea, en el tiempo, si sumamos todos los corticoides que utilizó, no es tan alto. Cuanto más tiempo se prolongue el uso crónico de corticoides, mayores van a ser los efectos adversos. Por supuesto que cuanto más sano sea su estilo de vida en general, en cuanto a evitar otros factores que empeoran tanto las infecciones como los eventos cardiovasculares, incluso en la salud ósea, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, y que son pacientes que se pueden controlar y monitorear en forma estrecha los factores de riesgo, son pacientes que van a tener menor riesgo y por lo tanto se van a beneficiar del tratamiento si es que lo necesitan para el tratamiento de la actividad de la enfermedad. Ese mismo balance riesgo-beneficio lo vamos a tener en cuenta en cuanto a cada uno de los efectos más importantes de los corticoides. En cuanto al hueso, si el paciente tiene si tiene un buen nivel o está suplementado con calcio, con vitamina D, si hace ejercicio, etcétera. Eventualmente, si estamos dándole bifosfonatos, probablemente el riesgo de tener osteoporosis sea menor. En cuanto a las infecciones, si está bien vacunado, si evita estar en contacto con personas enfermas, también va a tener menor riesgo de infección. Si tiene, desde el punto de vista metabólico y cardiovascular, una dieta cardiosaludable, no tiene exceso de peso o está perdiendo peso, etcétera, el riesgo va a ser menor. Si en cambio
tenemos un paciente con actividad muy elevada, pero que además tiene dosis acumuladas en total altas de glucocorticoides, si no cumple con las pautas en cuanto al estilo de vida y fundamentalmente también si es mayor de 60 años, tuvo un evento previo, un evento oso, o tiene mayor riesgo de infecciones por sus comorbilidades, el riesgo va a ser mayor. O sea, cada paciente vamos a evaluar en forma individual a dónde nos encontramos. Pero de todas maneras es útil tener recomendaciones generales de que menos de 5 miligramos por día de corticoides de prednisona o dosis equivalente de prednisona habitualmente son seguros. Más de 10 miligramos casi nunca son seguros, en forma crónica prolongada. Tengámoslo presente porque no es tan infrecuente ver pacientes que están con 15 miligramos de prednisona o 10, muy frecuente, en forma muy prolongada, y tengamos presente que eso casi siempre el riesgo y los efectos adversos van a ser mayor que los beneficios. Entonces, ¿cómo debo controlar a estos pacientes que están en tratamiento crónico prolongado con glucocorticoides? Desde el punto de vista de la posibilidad de tener efectos adversos cardiovasculares, tengo que evaluar los factores de riesgo cardiovasculares generales que tienen, como mencionamos recién, para poder evaluar bien el riesgo particular de este paciente. Fundamentalmente, tabaco, antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, antecedentes familiares también de antecedentes de enfermedad cardiovascular a cualquier edad y familiares de enfermedad cardiovascular prematura. También si el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, va a tener más riesgo de desarrollar diabetes durante el tratamiento con glucocorticoides, y personas con antecedentes personales de diabetes gestacional, mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo, es más probable que desarrollen diabetes en algún momento de su vida y por lo tanto también es más probable que desarrollen diabetes si realizan tratamiento crónico con glucocorticoides. También tenemos que evaluar desde el punto de vista cardiovascular una alimentación cardiovascular cardiosaludable, que la actividad física también sea regular, acorde a las condiciones del paciente, evaluar la necesidad de un apoyo psicológico a veces para poder cumplir con estos parámetros. Tenemos que sugerir al paciente hábitos saludables de disminución de consumo de sodio y de azúcares, un buen control de peso, evaluando peso, talla, índice de masa corporal, evaluar la presión arterial, los síntomas de insuficiencia cardíaca, y desde el punto de vista laboratorio vamos a verlo después, todo lo que tenemos que controlar, pero es importante tener muy presente que tenemos que evaluar la glucemia, el ionograma, los lípidos, y según todo este perfil de riesgo que tengamos de este paciente, vamos a evaluar el requerimiento de la utilización de estatinas para disminuir su riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista fundamentalmente riesgo de osteoporosis, los factores de riesgo de fracturas también están relacionados con el tabaquismo y en este caso también con el consumo de alcohol. Vamos a evaluar el índice de masa corporal. Recordemos que en el caso de riesgo de fractura, bajo índice de masa corporal tiene más riesgo de fracturas. Y también si tuvo algún antecedente personal de fractura, por supuesto, o familiar de fractura, en particular fractura de cadera en un familiar. Antecedentes de caídas. Recordemos que los pacientes que tienen osteoporosis, lo que estamos tratando de evitar con el manejo de la osteoporosis son las fracturas. Por lo tanto, el riesgo de caída va a ser el riesgo de fractura. La dosis y la duración de corticoterapia, cuanto más dosis y más larga, más riesgo de osteoporosis, eso también ya lo mencionamos. También los factores nutricionales, fundamentalmente todo lo que esté relacionado con el metabolismo fosfocálcico, evaluar si tiene algún signo de malabsorción o el estado físico del paciente, y según esas características a veces hay que evaluar en forma más detallada su metabolismo fosfocálcico. Recordemos además que son huesos de menor calidad, por lo tanto la densidad mineral ósea va a ser muy importante para el monitoreo, pero tengo que tener en cuenta de que no es el único parámetro que me habla del riesgo de fracturas. Tengo que ser hasta un poquito más exigente en cuanto a los valores de densidad mineral ósea. Se dice que con un T menos de 1,5 ya el riesgo de fractura es significativo.
Lo que se sugiere va a depender del riesgo del paciente, pero si la necesidad de tratamiento con glucocorticoides va a ser crónico, prolongado, sugerimos una densidad mineral ósea cerca del inicio del tratamiento con los glucocorticoides y después, según el riesgo, los 3 meses, 6 meses, anual. ¿Qué es lo que podemos corregir en cuanto al riesgo de fracturas, riesgo de osteoporosis? Por supuesto, evitar tabaquismo, evitar alcohol, estimular la actividad física, estimular buenos hábitos dietéticos en cuanto al consumo de lácteos en general. Las posturas saludables junto con la actividad física también son fundamental y los consejos prácticos para evitar las caídas. Recordemos, el problema son las fracturas y muchas veces las fracturas se asocian con las caídas, entonces tomarnos el tiempo para dar estos consejos a los pacientes es fundamental. Otra pauta que podemos, que es muy importante tener presente en cuanto a evitar complicaciones, cuando ya sabemos que el tratamiento que indicamos con glucocorticoide va a ser crónico, salvo que tenga contraindicaciones, tenemos que iniciar tratamiento con calcio y vitamina D en todos los pacientes inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una pauta que realmente muestra beneficio en cuanto a disminuir el riesgo de osteoporosis. Y según cada caso particular, según el riesgo, según el tiempo de exposición, considerar, según también si es hombre o si es mujer, considerar el uso de bifosfonatos para prevención o, por supuesto, tratamiento de osteoporosis. También es muy importante controlar la actividad de la enfermedad. Como además de con corticoides, con las otras herramientas que tengamos disponibles. No nos olvidemos que la actividad de la enfermedad, y por eso me pareció importante también mencionarlo en esta clase de efectos adversos de los glucocorticoides, la actividad de la enfermedad tiene un papel importante en muchos de los efectos adversos que también se atribuyen y son atribuibles a los glucocorticoides. Riesgo cardiovascular, infecciones, incluso osteoporosis. Por lo tanto, es importante utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para el control de la actividad de la enfermedad. Eso también va a reducir las complicaciones relacionadas con el uso de glucocorticoides. Por otro lado, los glucocorticoides tenemos que usar siempre la menor dosis posible, el menor tiempo posible, solamente si son necesarios. Y siempre que puedo tener una alternativa menos tóxica, la voy a utilizar. Por ejemplo, ya hablamos de los corticoides inhalatorios para el tratamiento del asma. Hoy es la regla, solamente se usan corticoides orales sistémicos en casos de exacerbación de la enfermedad, si es necesario. Los tratamientos tópicos, cutáneos, articulares, a veces incluso las infiltraciones, si el problema está en alguna articulación puntual, una infiltración articular puede tener menos efectos adversos que un tratamiento sistémico. Por supuesto, viendo el riesgo-beneficio también de las complicaciones de ese tratamiento. Hablamos también en la clase pasada del budesonide oral, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, porque lo que buscamos es el efecto sobre el intestino. El budesonide, en su primer paso hepático, reduce la actividad. Por lo tanto, va a ser una buena opción si lo que yo busco es el efecto intestinal y no tanto el sistémico. Y siempre ver si necesito o si puedo utilizar otra medicación inmunosupresora para reducir la dosis de glucocorticoides. ¿Cuál es el control que necesito hacer desde el punto de vista analítico para la mayoría de los pacientes si están en tratamiento crónico con glucocorticoides? Un laboratorio general. Resaltamos la glucemia y el ionograma, por supuesto, por los efectos que mencionamos. Hiperglucemia, puede llegar hasta diabetes. Hipopotasemia, desde el punto de vista del ionograma, es lo más importante. Pero también tenemos que controlar un hemograma, una eritrosedimentación, más para ver la actividad de la enfermedad de base. Perfil hepático, renal y albúmina como laboratorio general. Fundamental también el perfil lipídico.
muy relacionado con efectos adversos de los corticoides, riesgo cardiovascular, el metabolismo fosfocálcico básico en el paciente y en algunos casos un poco más completo, según el riesgo que vea. Calcemia, calcio iónico, fosfatemia, TSH fundamentalmente si sospecho que tiene alguna manifestación clínica de hipotiroidismo, magnesio y medición de vitamina D en sangre. Eventualmente orina de 24 horas con calciuria y fosfaturia de 24 horas y después, según sospecha clínica, algún laboratorio, si yo sospecho trastornos hormonales, si sospecho trastornos malabsortivos, si sospecho algún trastorno del metabolismo fosfocálcico, lo voy a descartar según necesidad. ¿Qué otros estudios complementarios? Evaluar la presencia de infecciones crónicas. ¿Por qué? Porque al iniciar tratamiento con corticoides, puedo llegar a despertar alguna enfermedad crónica que pueda reactivarse ante un estado de inmunosupresión. Entre ellas, la tuberculosis. Realizar una radiografía de tórax y una PPD, una prueba de Mantoux. Si se plantea usar el tratamiento crónico para descartar tuberculosis latente, es de buena práctica, lo mismo que se necesita tratamiento inmunosupresor, también serologías virales, HIV, para hepatitis B solicitamos antígeno en superficie de hepatitis B y anticore para virus hepatitis B y también serologías para virus hepatitis C. ¿Por qué? Porque las infecciones, sobre todo hepatitis B y hepatitis C, pueden llegar a reactivarse en pacientes al iniciar el tratamiento con glucocorticoides y por supuesto es fundamental conocer si el paciente es o no HIV, porque es otro factor de inmunosupresión que tenemos que conocer. En cuanto a la evaluación del riesgo de osteoporosis, por supuesto, conocer el estado fracturario, recordemos lo que mencionamos acerca de la posibilidad de fracturas asintomáticas. Las mejores incidencias son radiografías de columna dorsal, frente y perfil, con foco en D7 y de columna lumbar con foco en D3, que es donde solemos tener esas fracturas asintomáticas. La densidad mineral ósea, como mencionamos, el electrocardiograma basal en todos los casos y eventualmente, según el riesgo del paciente, algún estudio cardiovascular más completo como Doppler de vasos de cuello, ergometría y SPECT para evaluar en forma puntual en cada caso particular. Tengamos en cuenta, lo decimos de nuevo, que estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones. Entonces, ¿qué conducta podemos tomar para tratar de reducir este riesgo? Dar pautas de alarma. Es la conducta número 1. Nos tenemos que tomar el tiempo de alarmar a los pacientes, alarmar acerca de no estar en contacto con personas enfermas, acerca de consultar en caso de tener fiebre, consultar en caso de tener cualquier manifestación clínica de infección, tos, catarro, dolor urinar, lesiones en piel que a veces pueden ser infecciosas. El paciente tiene que saber que tiene que consultar rápidamente. Por otro lado, la vacunación, lo que está indicado es la vacunación antigripal todos los años y la vacuna antineumococo utilizamos la conjugada 13 valente inicialmente y por ser inmunosuprimidos a los 2 meses la vacuna polisacárida 23 valente. En pacientes no inmunosuprimidos, para otras indicaciones, se indica primero la vacuna 13 valente y al año recién la 23 valente. En pacientes inmunosuprimidos, esto se acorta este tiempo de espera a 2 meses. Siempre primero la 13 valente y luego la 23 valente. La vacuna para la hepatitis B hoy está dentro del calendario gratuito obligatorio para toda la población, con más razón en estos pacientes, y evaluar según la edad del paciente la vacuna para HPV. Recordemos también de alertar al paciente de que siempre tiene que avisarnos en el caso de recibir una vacuna. ¿Por qué? Porque las vacunas a virus vivos están contraindicadas. Puede llegar a ser
una infección mayor con una vacuna a virus vivo. Entonces, a veces puede ser o por campañas de vacunación, por ejemplo, para la vacuna para el sarampión, si el paciente está en tratamiento crónico con corticoides, está contraindicada fundamentalmente si está con dosis moderadas a altas. Pero tengámoslo en cuenta, el paciente nos tiene que preguntar, o por ejemplo quiere hacer un viaje y necesita la vacuna de la fiebre amarilla. Siempre consultarnos antes de ponerse una vacuna porque virus vivo está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. Y evaluar la necesidad de profilaxis con trimetoprimina sulfametoxazol. No hay duda que pacientes que usan más de 20 miligramos día de prednisona en forma crónica, más de 3 meses, cumplen criterio de realizar profilaxis con trimetoprimina sulfametoxazol. Habitualmente, en la mayoría de los esquemas, tratamos de que no estén 3 meses con dosis altas de glucocorticoides, con dosis mayores a 20 miligramos, pero si en algún caso lo va a estar, tenemos que considerar la necesidad de profilaxis con trimetoprimina sulfametoxazol. Y también es muy frecuente que los pacientes que usan glucocorticoides también hagan alguna otra medicación inmunosupresora, entonces en cada caso particular tenemos que evaluar esa necesidad de profilaxis. Básicamente es para profilaxis de infección por pneumocitis girovesi, que se hace cotrimoxazol profiláctico. No en todos los casos de tratamiento con glucocorticoides. Recordemos que otro efecto adverso son las cataratas, es bastante frecuente, y también el glaucoma, por lo tanto el examen oftalmológico anual con evaluación si tiene o no cataratas con fondo de ojo y con tonometría para evaluar la presión intraocular es fundamental. Anual si no tiene problemas, y en el caso de tener algún tipo de alteración, el oftalmólogo nos dirá con qué frecuencia tiene que realizarse la evaluación. Y también evaluar el riesgo de úlcera péptica, de enfermedad ulcerosa péptica, úlcera, gastritis o esofagitis. No hay duda que cuando se usa simultáneamente AINES y corticoides necesitamos realizar protección gástrica con inhibidores de la bomba de protones, pero en algunos casos, si el paciente ya tiene antecedentes de úlcera, ni hablar tiene antecedentes de hemorragia digestiva y necesitamos usar glucocorticoides, probablemente también necesitemos tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. O sea, siempre evaluar riesgo también desde el punto de vista gástrico y ulceroso péptico. Y finalmente volvemos a mencionar la importancia de los glucocorticoides para responder a situaciones de estrés y la importancia de prevenir la insuficiencia suprarrenal aguda por crisis adicional en situaciones de estrés. Recordemos que esto puede ocurrir ya sea por supresión brusca de los glucocorticoides, por que la supresión haya sido paulatina, pero como dijimos antes, todavía no se haya recuperado del todo el eje, que ese eje sea capaz de responder a las necesidades basales de cortisol endógeno, pero no ante un estrés, sobre todo con dosis moderadas, más de 7,5 miligramos de prednisona, con que haya hecho 3 semanas, podemos llegar a tener ese riesgo. Lo habitual es que el eje esté suprimido mucho tiempo cuando el tratamiento fue mucho más prolongado, pero esto es lo mínimo donde puedo llegar a tener crisis suprarrenal ante un estrés hasta 1 año después de suspendido el tratamiento. Y recordemos que otra situación también es pacientes que están con dosis bajas de corticoides exógenos, tienen el eje inhibido, esas dosis bajas para las funciones basales alcanzan, pero no para el estrés. A un estrés mayor como infecciones severas, una cirugía, un politraumatismo. ¿Cuál es el tratamiento? Dosis sustitutivas con hidrocortisona, y ahí va a depender de la importancia del estrés y va a depender también del riesgo del paciente, y si lo hacemos en forma totalmente profiláctica o si el paciente ya tiene manifestaciones de insuficiencia suprarrenal, que lo ideal es que no lo tenga, o sea que usemos las dosis de estrés para prevenir la aparición de la insuficiencia suprarrenal por estrés. Entonces se habla de hasta 25 miligramos cada 12 horas a 100 miligramos cada 8 horas. Para la mayoría de las situaciones, 50 miligramos cada 8 horas es lo que solemos utilizar.
En conclusión, podemos decir que los glucocorticoides son frecuentemente necesarios, son una de las medicaciones más utilizadas en práctica clínica porque tiene efectos antialérgicos, antiinflamatorios e inmunosupresores importantes y que actúan rápidamente, pero tienen muchos efectos adversos como acabamos de ver y por lo tanto siempre es importante usar la menor dosis posible en la forma lo menos tóxica posible, según la vía de administración y el menor tiempo posible. Y también es muy importante tener en cuenta que muchas veces las enfermedades que más necesitan tratamiento crónico son las enfermedades autoinmunes sistémicas y que tenemos que considerar los efectos adversos. Y para eso vamos a tener que tenerlos presentes nosotros realizando el monitoreo del paciente, pero también vamos a tener que educar al paciente. ¿Para qué? Para que conozca su enfermedad, que conozca la medicación, que sepa que necesita hacer controles clínicos regulares, controles analíticos, que conozca algunas cosas que le pueden pasar. Por ejemplo, no, tiene que saber que tiene que inmediatamente reducir la cantidad de sodio, que tiene que combatir su aumento del apetito con un control de lo que va a ingerir, que evite automedicarse para evitar las interacciones, todo lo que pueda realizarse con medidas no farmacológicas es importante fundamentalmente en el caso de la indicación, por ejemplo, por problemas articulares, muchas veces a lo mejor fisioterapia nos puede ayudar en gran parte. También el paciente tiene que saber que tiene que estar vacunado, tiene que conocer la importancia para evitar las infecciones y tiene que conocer pautas de alarma, reconocer las infecciones, saber que no puede suspender los glucocorticoides en forma brusca, que si tiene un cuadro severo puede necesitar dosis mayores. En algunos lugares incluso hasta se instruye a los pacientes para que hagan un aumento de la dosis de corticoide ellos mismos. Acá generalmente preferimos que lo maneje el médico, pero es muy importante que el paciente sepa que tiene siempre que avisar que usó corticoides, que consultar al médico que lo conozca y que es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, cualquier tipo de dolor, básico, cualquier pauta de alarma relacionada con eventos cardiovasculares, tenemos que considerarlo como alto riesgo y el paciente tiene que saber que tiene que consultar rápidamente. De esta manera, podemos utilizar en forma mucho más segura esta medicación que muchas veces nos permite salir de un estado inflamatorio o un estado de autoinmunidad rápidamente con la menor cantidad de efectos adversos posibles. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil.